los españoles identifican un pueblo que al parecer se sitúa, y cuando digo al parecer es porque no está claro, y ya veremos por qué, se sitúan entre los ríos Cachapoal y el río Maule. Y ese pueblo los españoles lo denominan Promaucaes. Ahora, el concepto de Promaucaes parece ser, de acuerdo a un cronista, una derivación del nombre que le dieron los incas a este pueblo que vivía entre el río Cachapoal y el río Maule. Hablar sobre los orígenes de las poblaciones de la zona costera, de la sexta región, séptima región, y en general de todo Chile, hablar sobre el origen de esas poblaciones, hay bastante incertidumbre desde el punto de vista arqueológico. La ocupación del espacio en Chile tiene más de 10.000 años, ¿no? Sabemos que hay sitios arqueológicos que remontan esa ocupación a 17.000 años, como es el caso de Monteverde, en las cercanías de Osorno, pero lo más tradicional, digamos, lo más reconocido son 9.000, 11.000 años. Entonces, 11.000 años de ocupación del espacio, 11.000 años de asentamiento en un determinado espacio, también significan 11.000 años de desarrollo de formas culturales, de modalidades productivas, de sistemas sociales, que tenemos que prestar atención, porque constituyen la memoria profunda de nuestra identidad y de nuestro pueblo. La historia es una historia, en primer lugar, de migraciones, porque de una parte se habla de una población costera que se desplaza a lo largo de la costa del Pacífico, que son en Chile conocidos, por ejemplo, como los changos, y de los cuales hay un rastro arqueológico bastante firme, unos 7.000, 5.000 años, ¿no? Pero de otra parte sabemos también que se producen migraciones transversales, no solo movimientos de norte-sur, sino también desde transversales que cortan el país. Y entonces casi todas las poblaciones orígenes del actual Chile son poblaciones que provienen o que tienen vínculos con el noroeste argentino, con las pampas argentinas, etc. O sea, con un país cruzado. Y entonces habría que tener en cuenta, ¿cierto?, las primeras migraciones de ocupación del territorio, que estamos hablando de 9.000 años, luego las invasiones expansionistas imperiales, Tiahuanaco, Tahuantinsuyo, españoles. Y en el intertanto, ver además de qué manera estos proyectos imperiales de expansión van a alterar los sistemas de relaciones internos entre los Promaucaes. Sabemos que 1.000 años antes de Cristo se desarrollan núcleos regionales, culturales importantes, como Tiahuanaco. Sabemos muy poco respecto a la expansión de Tiahuanaco en Chile, pero sí reconocemos elementos de la cultura tiahuanaco en, por ejemplo, las decoraciones cerámicas del norte y centro del país, que incluye el país Promaucae. Eso es lo primero. Lo segundo, de lo cual no queda ninguna duda, es, porque está reportada en términos documentales, no solo arqueológicos, dice relación con la expansión incaica. Ahora, la expansión incaica comienza por lo menos unos 150 años antes que lleguen los españoles a Chile, ¿no? Esa expansión, de nuevo, tiene una cronología, tiene un sistema de expansión, tiene un sistema de ocupación y, por supuesto, también tiene un sistema de importación de elementos culturales nuevos. Y cada una de estas improntas implica la transformación sustancial de los sujetos que viven allí. Se transforman, adoptan nuevas modalidades, tanto culturales, tanto religiosas, tanto deportivas, tanto de dieta, alimentarias, económicas. De los Promaucaes sabemos que ellos son quienes encabezan la resistencia contra los ejércitos de Tupac Inca Yupanqui en 1470 y los ejércitos de Huayna Cápac en 1520. Esas son las dos oleadas expansionistas incas en estos territorios. Sabemos, ¿cierto?, que Chile hasta Santiago es un país escalonado por valles y que los valles son autónomos. Los valles transversales pueden vivir de un modo autónomo uno de otro. Pero ya comenzando en Santiago se abre el horizonte plano y entonces aquí la alianza que puedan establecer, por ejemplo, los habitantes de Santiago con los incas, por supuesto que altera sustancialmente el posicionamiento de las poblaciones promaucaes situadas al sur del río Maipo.
Porque si ellos eran aliados con los habitantes, con los mapochoes, con los habitantes de Santiago, y los habitantes de Santiago se han aliado ahora con los incas para agredir a los promaucaes, las relaciones entre los promaucaes van a variar. Nosotros tenemos que pensar en un país promaucae del cual no tenemos muy clara cuáles son sus fronteras. Yo habitualmente hablo de promaucaes entre el río Maipo y el río Maule, ¿no? Y una población además que está instalada, digamos, de la zona del llano central hacia la costa, ¿no? Esa zona de montaña que reconocemos, donde está justamente Pelequén, Copequén, Bichuquén, estas poblaciones terminadas en quén, ¿no? Ese sector, si lo pensamos geográficamente, está operando en un medio físico que es distinto al llano, ¿no? Al valle central. Y también es distinto a la precordillera y a la cordillera propiamente tal. Que de una parte hay una impronta inca de penetración hacia sus territorios, y de eso el testimonio más austral, en términos físicos y arqueológicos, es el Cerro Grande de la Compañía, en el pueblo de la Compañía, al norte de Rancagua. Esa es la impronta, lo que conocemos como el posicionamiento inca más austral del Tahuantinsuyo, instalado allí en medio del valle del Cachapoal. Luego, sabemos también, por otras investigaciones, que los mapuches se vienen expandiendo hacia el norte, pero se vienen expandiendo por el pie de la cordillera. Y entonces tenemos una expansión desde el norte, que son los incas, y son los diaguitas, son los aconcagua y son los mapuchoes, que están ocupando el valle central, y tenemos otra expansión desde el sur de la población mapuche propiamente tal, o araucana, ¿no? Que se está expandiendo hacia el norte. Es un mosaico étnico complejo y un sistema político y de alianzas también complejo, muy refinado, ¿no? La sobrevivencia de estas poblaciones va a depender de con quién se alían y en qué momento. Y además de eso, va a depender de su habilidad para poder defender sus territorios. Y luego tenemos la situación española. Pero como historiador debemos pensar que ya sea el impacto tiahuanaco, ya sea el impacto inca, ya sea el impacto español, va a producir reacomodaciones en estos sistemas previos que estamos hablando. Contrario a la idea de que Valdivia al parecer llegó a un país vacío, que simplemente se trataba de ocupar y conquistar, el valle de Mapocho, el valle de Maipo, el valle de Cachapoal, los valles que constituyen Chile central estaban poblados por esta cultura que conocemos con el etnónimo de promaucaes. Justamente cuando llega Valdivia a Santiago, se encuentra que la zona está sobrecogida por una guerra que llevan a cabo los loncos de Aconcagua contra el antiguo gobernador inca en la región, Quilicanta. Valdivia realiza en Santiago, en lo que denominamos el día de la fundación de la ciudad, realiza en realidad un parlamento en el cual se entrevista con el gobernador inca y con 11 caciques de la región. Caciques que incluyen a Peñalolén, a Macul, a Apoquindo, a Lampa, a Quilicura. Curiosamente, los nombres de los caciques denominan también la región en la cual ejercen su jurisdicción. En otras palabras, se produce una reunión, se produce lo que podríamos llamar el primer parlamento entre un representante del monarca español y los habitantes de Chile central. Durante esa reunión, Valdivia dio lectura al requerimiento. Y esto creo que es fundamental. Los habitantes de América, a partir de ese documento, se transforman en vasallos del monarca español. Eso significa que van a ser protegidos por el sistema jurídico monárquico. Si es que aceptan ir a la guerra, donde se les ofrece la posibilidad de ser vasallos por vía pacífica o ser sometidos por vía violenta, si se transforman en ofensores, en enemigos de la corona,
se les manifiesta allí en el documento que van a ser destruidos completamente ellos, sus mujeres, sus niños, y también se les va a despojar de sus tierras. Este es el documento que Valdivia lee a los habitantes originarios de Chile Central. Podemos decir que lo que llamamos la conquista de Chile Central comienza con la lectura de un documento que significa también la base de un pacto en el caso de que esta gente decidiera someterse al monarca español, un pacto escrito. Este documento fue traducido del castellano al quechua y del quechua al mapudungún. Y justamente son los últimos representantes del Inca quienes hacen la traducción y actúan como mediadores en la lectura del documento. No sabemos cuántas horas pasaron en este proceso, pero sí sabemos que finalmente los 11 caciques de Santiago se sientan con Valdivia y tienen una conversación amigable sobre el temple de la tierra, sobre las estaciones del año, sobre el clima y sobre los frutos que produce este lugar. En otras palabras, pensamos que en ese momento los representantes de las comunidades mapochoes, maipoche, cachapoal y probablemente promaucaes aceptan por la vía pacífica la instalación de los españoles en el Valle de Mapocho. De modo paralelo, sabemos ahora que Valdivia compra en esa reunión las tierras de la ciudad antigua de Santiago, que estaría situada entre Río Mapocho y la Cañada o actual Alameda de las Delicias. Esas tierras las compra a dos caciques, que son el cacique Huelén Huelén y el cacique Guala Guala. Ambos caciques aparecen posteriormente en el título de encomienda de Francisco Irarrázaval como asentados en Quillota. Vale decir, eran originarios de Quillota, pero poseían estas tierras de lo que algunos denominan la isla de Mapocho en Santiago. Sabemos que Valdivia compró estas tierras porque tenemos noticia de que se ha descubierto el documento de compra de esas tierras en Santiago. Y entonces, ¿qué queremos enfatizar? El comienzo de esta historia de encuentro entre los habitantes originarios de Chile Central y los españoles es un comienzo mediado por documentación y mediado por transacciones que, de acuerdo a la juridicidad de la época, son legales. Ahora, esa es parte de la historia, es el comienzo de la historia, es lo que sucede en febrero. Pero la historia aquí adquiere un ritmo muy específico y muy determinado por los tiempos. De acuerdo a Valdivia, los habitantes de Chile Central esperaron la cosecha, que estaría ocurriendo en marzo y abril, para más o menos en mayo levantarse en armas contra los españoles. Pero esperaron primero la cosecha. Luego se levantan en armas, la primera fase de la guerra comienza con el ataque de Pedro de Valdivia al Pucará de Michimalonco en Aconcagua. Allí es derrotado Michimalonco y Michimalonco hace entrega a las minas de oro de Marga Marga. Y aquí podríamos pensar que uno de los objetivos de la hueste valdiviana se ha logrado, tener acceso a la riqueza rápida que constituye el oro. Pero luego Valdivia en una segunda fase inicia la construcción de un barco para comunicarse por mar con la gente del Perú. Ese barco que se está construyendo en la Bahía Quintero es incendiado a principios de septiembre y son muertos los españoles y los negros que estaban ayudando a construir ese barco. Y ahí en ese momento a Valdivia se le anuncia que viene un ejército de Aconcaguas desde la región de Aconcagua y otro ejército de Promaucae desde la región sur de Santiago a atacar la ciudad. Y Valdivia se enfrenta al dilema de tener que enfrentar una de las dos fuerzas, a sabienda que ambas fuerzas están constituidas por cientos, si no miles de guerreros. Y Valdivia, más o menos el 9 de septiembre de 1541, decide marchar con sus soldados, el grueso del contingente, alrededor de 70 soldados, hacia Cachapoal para enfrentar a las fuerzas promaucaes que vienen del sur. Y en el momento que abandona la ciudad, Michimalonco se deja caer sobre Santiago y destruye la ciudad. Ese es el episodio que se recuerda en la historia tradicional, durante el cual la ciudad es atacada por los indios, entre comillas, y donde Inés de Suárez decapita, ¿no?, a más o menos 11 caciques que estaban prisioneros en la ciudad, y entre esos al último representante del Inca.
Después de esto la ciudad queda destruida, queda totalmente destruida sus cementeras o chacras, y además de eso, bueno, queda en ruinas. Valdivia vuelve a la ciudad, descubre la ciudad en ruinas, murió solamente un español, todo su proyecto está en ruinas. Frente a eso, la historiografía tradicional generalmente describe esto como la victoria de los españoles sobre Michimalonco. Y lo que efectivamente sucedió es la primera gran victoria indígena sobre la hueste hispana. Y en este proceso de victoria o de derrota viene lo más inexplicable de la historiografía chilena, que es omitir totalmente lo que sucede entre 1541 y 1545, que es lo que podríamos llamar la Guerra de Chile Central. Pedro Valdivia dice, los indios nos mostraron los dientes y comenzó la guerra de veras. Ese periodo en que la hueste española, de aquel brillo que tuvo en el relato historiográfico, se convierte en un grupo de desalmados vestidos con pieles de animales, que comen chicharras, que comen las cebolletas que produce de modo natural la tierra. Vale decir, es una hueste humillada, una hueste que lucha por sobrevivir, una hueste que a fuerza de hambre logra sobrevivir en Santiago. Durante esa misma época, los promaucaes y sus aliados del Valle de Mapocho, del Valle de Aconcagua, del Valle de Cachapoal, se instalan en Pucaraes, se instalan en fortalezas que han construido para defender sus familias, para acumular sus bastimentos, sus granos, y para preparar los ataques que realizan constantemente contra la ciudad. Santiago se convierte en un fuerte, es amurallado y es defendido día y noche por las guardias valdivianas. Además, el territorio es recorrido cada 15 días por una pequeña hueste de los soldados que no están heridos, que están en mejores condiciones de luchar, para lograr someter a los defensores de los Pucaraes. Esta guerra dura, con esta dinámica e intensidad, dura de 3 a 4 años. En 1544 llega a Chile el primer barco proveniente del Perú y llegan por tierra los primeros soldados que van a reforzar la hueste. En esos momentos los jefes promaucaes le escriben una carta a Valdivia manifestando y mandan mensajes manifestándole que se presente al campo de batalla con los nuevos soldados, porque estos nuevos soldados van a ver cómo trataban ellos a los viejos soldados. En ese momento, cuando Valdivia acude a la batalla con los promaucaes, descubre lo que él denomina un país vacío. Pareciera que de modo paralelo a la guerra, los promaucaes han ido desocupando el Valle Central de Chile y migran probablemente a tierras del Gulumapu actual, de la Araucanía, o migran a los valles trasandinos, a las regiones cordilleranas. Pero Valdivia dice que es una pena ver una tierra tan fértil y rica, totalmente quemada y totalmente abandonada por sus habitantes. En esos momentos, Valdivia está enfrentado a la última posibilidad de pactar con los promaucaes. Creo que el abandono no fue total. Obvio que quedaron comunidades porque Valdivia, el propio Valdivia da cuenta de la repartición de encomiendas que incluyen a los actuales pueblos de Mataquito, de Lora, de Pelequén, de Copequén, y además da cuenta a través de la distribución de encomiendas de las comunidades maipoche y mapochoes asentadas en el curso medio del río Mapocho, del río Maipo. Vale decir localidades como Talagante, Pomaire, Chiñihue, Pelvín, Los Gallardos, que contienen los últimos elementos de lo que aparentemente fue una sociedad mucho más abundante de gente y de recursos. Las disposiciones imperiales sobre la residencia del natural en América y en particular en Chile señalaban que el indígena no debía ser desplazado de sus ámbitos originarios. No podía vivir en el temple de otra tierra. Pero sin duda los españoles estaban en condiciones de quebrar la ley
lejos de la mano del monarca y lejos de la mirada de las autoridades. Y se produce, a fines del siglo XVI y comienzo del siglo XVII, se produce un proceso de traslado de comunidades al interior de las haciendas. Surgen lo que el profesor Mario Góngora, un gran colonialista, denomina los indios de estancia. Creo que los indios de estancia marcan el comienzo de lo que podríamos denominar el proceso de mestizaje. Ya nos habíamos referido en capítulos previos al casamiento, a la unión de la sangre de españoles y habitantes originarios de Chile Central. Pero ahora estamos en presencia de un proceso social, un proceso en el cual el hombre sacado de su tierra, llevado a una tierra diferente, donde debe forjar su vida y su sustento, y la forja ahora en alianza con españoles pobres, con peones, con sujetos de casta, vale decir, hijos de negros, pardos, zambos, mulatos, y además con indígenas que son traídos a Chile de otras regiones del continente. Indígenas que provienen del Tucumán, indígenas que provienen de la provincia de Cuyo, indígenas que son capturados en la guerra de Arauco, indígenas que provienen de Chiloé. Y se va produciendo una mezcla en el seno de las estancias que en términos de estatus une a hombres españoles ricos, a hombres españoles y mujeres pobres, a indios libres de Chile Central, a indios esclavos de la Araucanía, a indios que se ha contratado de la región trasandina y también a indios reyunos, como se les denomina, que son algunos de los habitantes de las islas del archipiélago Chilote. Vale decir, en el seno de la estancia hay sujetos con diferentes estatus jurídicos. Pero desde el punto de vista histórico, quizás lo más interesante es que allí se produce la amalgama de culturas, la amalgama de lenguajes, y se produce lo que la historiografía denomina el mestizaje. Un mestizaje que tiene una raíz en la estancia, un mestizaje que va a generar una cultura propia y distinta a las culturas que pueden surgir allí donde diferentes grupos se unen. Vale decir, hablar del mestizaje en Chile es hablar de una forma peculiar de unión de varias culturas que solamente cohabitan en este espacio, en este caso en Chile Central. Y entonces, hablar de mestizaje en Chile es hablar de un verdadero crisol, no solo de sangre, no solo de cultura, sino también de modos de vida, de modos de producción y por sobre todo de productos que van confluyendo a estas regiones y van configurando economías y modos de vida que son peculiares a la región. Curiosamente, en Chile el mestizaje es siempre visto como una expresión de degradación cultural y además se ve como un proceso de pérdida de la cultura aborigen en beneficio de una cultura supuestamente superior que sería la española. Pero frente a eso tenemos que dejar constancia de que efectivamente el mestizaje que se produce en Chile Central es un mestizaje que podríamos llamar mapuchización. Los sujetos que provienen de afuera se ajustan a las condiciones locales y siguen las pautas culturales de los sujetos originarios. Por eso, por ejemplo, el juego es el juego de chuecas. Por eso la sociabilidad se produce en estas fondas, en estas ramadas improvisadas en los campos. Por eso las fiestas se celebran, por ejemplo, en junio, que es la época de Huestrupantu, del Año Nuevo Mapuche, ¿no? Junio. Y entonces tenemos que estar atentos. El calendario colonial tiene otra cronología, no es el calendario actual de los chilenos. Es un calendario que está regido por los usos y costumbres y prácticas sociales del mundo mapuche originario. ¿Para qué vamos a hablar de los ponchos? ¿Para qué vamos a hablar del uso de la cerámica? Que obviamente son también de origen mapuche. Y cuando digo mapuche aquí, estoy incluyendo en ese mapuche a los Promaucaes, a los Cachapoal, a los Aconcagua, a los Mapuchoes, a los Maipoches. Vale decir a los diferentes pueblos que habitan Chile Central durante el periodo colonial, que son la base, tanto demográfica como cultural, de lo que después alguien iba a denominar la raza chilena. El mestizaje, por sobre todo, es transitar. Es un tránsito de personas y un tránsito de productos. Y ese tránsito se denominó vagabundaje.
se vio a los hombres y mujeres cruzar Chile central desde el Maule hasta Coquimbo, llevando ponchos consigo, llevando productos de la tierra y trayendo productos de la tierra. Recién ahora los historiadores se han interesado, por ejemplo, en las caravanas de carretas que transportan el pisco, el aguardiente, desde la zona del norte chico hasta los inmensos y ricos mercados de lo que así se llama la Araucanía. Vale decir, Chile es un país que es cruzado de norte a sur por caravanas, por hombres y por mujeres que van con el producto o van en busca del producto. Son muy interesantes, por ejemplo, las declaraciones que realizan un grupo de mapuches acusados de brujos en Chillán en 1738. La principal bruja o machi del grupo proviene de Cautín. Y aquí estamos pensando un país que está en guerra con los araucanos, pero donde una mujer de Cautín, vale decir del actual Temuco, vive en Chillán y actúa y opera como machi de la comunidad mapuche de Chillán. Un proceso muy interesante que estudió la profesora Oldenis Casanova, en el cual más de 40 mapuches de Chillán fueron torturados, fueron interrogados y fueron acusados de brujos para finalmente ser absueltos de todo cargo porque se descubrió que no era más que una calumnia que se había levantado contra ellos por el vecindario y particularmente por el vecindario noble de la ciudad de Chillán. Pero el tránsito de los hombres y de las culturas y de los productos también fue un tránsito, podríamos llamar, genético. Un tránsito que no solo mezcla sangres, sino que va dejando una secuela de hijos por el país. Es la época, fines del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, en que surgen los huachos. Vale decir, aquellos hijos que nunca conocieron a su padre, porque su padre tuvo un encuentro casual con su madre en algún momento de su existencia. La historia de los huachos es probablemente la historia de la gran mayoría de los chilenos de la época. Es una historia de mujeres que luchan, que se desenvuelven, que producen la vida material a partir de la cual sobrevivirán sus hijos y los chilenos de la época. Y también es la historia de hombres que en su tránsito van dejando esta huella que podríamos denominar de infamia tras de sí. Creo que la combinación de vagabundaje, mestizaje, mapuchización es lo que eventualmente lleva a esta formulación de un concepto negativo del mundo popular. Un mundo popular que desde las clases poderosas se considera flojo y por sobre todo irresponsable. Porque en ese mundo popular los hijos se están criando, por así decir, bajo la mano de Dios. Pero, visto desde otra perspectiva, tendríamos también que pensar que si bien los hombres van regando el territorio de hijos, allí también van surgiendo mujeres que como verdaderos robles de esta cultura son quienes dan sustento, albergue y reproducen a esa sociedad popular. Son mujeres solas, son mujeres empresarias, son mujeres audaces, son mujeres atrevidas, son mujeres de mucho carácter, que van construyendo ese mundo plebeyo desde la nada misma hasta ir poblando este país. Entonces la historia del mestizaje, podemos decir, tiene un aspecto que quizás sea reprochable, el que los hombres dejan hijos y no asumen sus responsabilidades. Pero también es la historia de unas mujeres valerosas, de unas mujeres, como dije antes, muy habilidosas en la gestación de los medios de subsistencia para sus respectivas familias. De allí que hablar de la historia del pueblo chileno durante estos siglos, quizás debiéramos usar un nuevo concepto, hablar de la puebla chilena, porque es un pueblo fundamentalmente femenino. Y esto que estoy señalando aquí se proyecta hacia el siglo XIX y hacia el siglo XX. ¿No? Y se proyecta en el sentido de que, por ejemplo, las primeras proletarias de las industrias en el siglo XIX son mujeres, no son hombres. Y el movimiento obrero chileno que describen los historiadores es un movimiento fundamentalmente femenino. Pero todo esto dice relación con la fusión de culturas. ¿Y qué fusión? ¿De qué culturas? De esa cultura en que el lonco o el hombre mapuche tiene 5 o 6 mujeres,
esas mujeres trabajan y producen los ponchos, producen la comida, pastorean los animales. Esas mujeres, con esa cultura, eso es lo que se lega a estas mujeres de Chile Central y que les permite ser mujeres independientes y activas. Y entonces tenemos que imaginar un país plagado de ranchos, habitados por mujeres con 5 o 6 hijos pequeños, que viven aisladas, pero que saben enfrentarse a los peligros que encierra la vida en un país que prácticamente carecía de gobierno, que no tenía policía y en el cual los dispositivos de seguridad no eran más que aquellos que proporcionaban el respeto que puede inspirar una persona a los demás.